No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate X Ruby. Restos del destino. Capítulo 22. N/A. Volumen 2 Op. Peace Sign de Jonathan Young. Están aquí, Ospin. Están aquí, dijo el general James Ironwood mientras golpeaba con las manos el escritorio de Ospin. Por su parte, Ospin casualmente tomó un sorbo de su cacao. Somos muy conscientes de eso. Gracias, James, dijo Glinda Godwich en respuesta mientras miraba al hombre. Fantástico. Eres consciente. James dijo sarcásticamente mientras levantaba los brazos. Ahora, ¿vamos a hacer algo al respecto o deberíamos simplemente mantener el rumbo y continuar ignorando lo que está justo enfrente de nosotros? En ese momento, se escuchó un sonido para indicar que alguien estaba en la puerta de la oficina de Ospin. Adelante, dijo Ospin mientras dejaba su taza. Ante sus palabras, la puerta se abrió y Miyashiro entró en la habitación. Tanto él como Ospin ignoraron la mirada que Ironwood envió a Ospin. Vine tan pronto como pude, dijo Shiro con una reverencia después de pararse frente al escritorio de Ospin. Excelente. Supongo que ya estás al tanto de los eventos de anoche. Ospin preguntó mientras entrelazaba los dedos sobre su escritorio. Sí, señor. Ruby me contó todo poco después de regresar al baile, informó Shiro. Perfecto. Hay más información que debes saber. El infiltrado de anoche se encuentra actualmente en algún lugar de Beacon. ¿Qué? Shiro preguntó, con los ojos muy abiertos. Ironwood decidió continuar en este punto a pesar de que parecía molesto por la presencia de Shiro. Anoche, detectamos transmisiones extrañas provenientes del Royal Veronica Hall y la Torre CST. Es por eso que me fui temprano y me dirigí directamente allí después de que los guardias apostados no se presentó. Las únicas personas en el pasillo esa noche eran los estudiantes que se alojaban en esta escuela y algunos de mis hombres, todos los cuales ya han sido contabilizados. ¿Hubo alguien que no estuvo en el baile que debería haber estado o que llegó después del incidente? Preguntó Sir. Si fuera tan fácil, el perpetrador ya estaría bajo custodia, dijo Ironwood burlonamente, lo que provocó que Glinda lo mirara con dureza. ¿Qué hizo el infiltrado, de todos modos? Ruby no lo sabía. Y nosotros tampoco, dijo Glinda con una mueca. Es posible que la señorita Rose llegara antes de que el infiltrado pudiera lograr sus objetivos, pero de todos modos estamos haciendo que la gente revise los sistemas de la habitación y de la torre con un peine de dientes finos. Lo que me lleva a por qué te pedí que vinieras aquí. Ospin se reincorporó a la conversación. Dada tu marca particular de hechicería, ¿hay algo que tengas que pueda ayudar a rastrear al infiltrado? Shiro hizo una mueca, no con la información que tengo. Si tuviera una imagen clara o una descripción lo suficientemente detallada de ellos, podría rastrearlos siempre que estuvieran dentro de 1 kilómetro o 2. Una vergüenza. En ese caso, hay otro asunto del que deseo que te ocupes. O más bien, uno que deseo que atiendas en una capacidad más oficial. ¿Quieres que persiga a Roman y su secta del colmillo blanco? Precisamente, confirmó Ospin con un asentimiento. Con la información que tú y el equipo Ruby descubrieron, logré reducir su ubicación a Mountain Glen. Quiero que, Ospin, trazo la línea en esto, interrumpió Ironwood. Si sabemos dónde está su escondite, deberíamos enviar un ejército para derrotarlos, no un chico que recogiste en medio de la nada. Te lo aseguro, James, Shiro es un joven muy capaz, dijo Ospin. Su voz era tranquila, pero Shiro estaba sintiendo una ligera irritación proveniente de él. ¿Capaz? He visto su historial de combate, Ospin. Casi se cae y muere durante la prueba de iniciación y fue sometido por Roman en un prototipo de paladín. Su única hazaña notable fue defenderse de Roman y Neo, pero incluso eso fue con ayuda. Shiro rechinó los dientes, pero permaneció por lo demás estoico. Incluso él admitió que su historial desde que llegó a esta escuela fue menos que estelar. Si bien todo eso es cierto, no estás viendo la imagen completa. Desde que llegó a esta escuela, Shiro ha mantenido en secreto todo el alcance de sus habilidades.
Las únicas personas fuera de esta sala que saben que las espadas de Shirou no están el resultado de una apariencia son Crow y Pirranicos. Ni siquiera reveló su habilidad para producir espadas hasta que tuvo que hacerlo. Eso puede muy bien ser cierto, pero no cambia su historial. Ciertamente no es así. Sin embargo, esto es diferente. A diferencia de aquí en la escuela, Shirou estará solo para su misión y en un área desierta. No tendrá motivos para retener toda la extensión de su taumaturgia. Con esa restricción eliminado, incluso si Whitefang escondiera un ejército completo en Mountain Glen, estoy seguro de que Shirou puede completar esta misión. ¿Y qué te da esta confianza en él? Ironwood preguntó mientras se cruzaba de brazos y levantaba una ceja. Cuando expresé el deseo de traer a Shirou a nuestro grupo y hacer que trabajara para mí, naturalmente recibí un rechazo tanto de Glinda como de Crow. Para aliviar sus preocupaciones, sugerí que lo pusieran a prueba, lo que Crow aceptó felizmente. ¿Me estás diciendo que Shirou luchó contra Crow? De hecho lo hizo. Y aunque Shirou finalmente perdió esa pelea, estuvo muy cerca. Si la apariencia de Crow no hubiera entrado en juego en un momento clave, me atrevo a decir que habría ganado. Eso es solo porque Crow no me tomó en serio al principio, dijo Shirou, que no quería que Ironwood tuviera una impresión equivocada. Si peleo con él de nuevo, dudo que pueda ganar o incluso desgastarlo tanto. Aún así, respondió Spin, esta es una misión que sé que Crow podría manejar y si él pudo hacerlo, entonces estoy seguro de que tú también podrías. De hecho, dadas algunas de las armas que me describiste, yo me atrevo a decir que te resultaría aún más fácil que él. Shirou gruñó en respuesta, pero no dijo nada más. Spin probablemente tenía razón, después de todo. Está bien, está bien. Envía al chico, dijo Ironwood mientras sacudía la cabeza con desaprobación. Emilia Shirou, tu misión es dirigirte a Mountain Glen, localizar el escondite de Whitefang y exterminarlos con extremo prejuicio, dijo Spin, su expresión completamente seria. Sí, señor. ¿Cuándo me voy? Preguntó Shir. Tan pronto como sea posible. Tendré un buleat preparado para usted en los muelles. El profesor Oblek y el equipo Rubí deberían llegar allí para una misión de exterminio de Green mañana poco antes del mediodía. Si necesita ayuda, búsquelos, pero preferiría si manejas la situación por tu cuenta. Hasta que tu misión esté completa, estarás exento de todo el trabajo en clase. ¿Entendido? Sí, señor. Despedido. Shirou se inclinó ante su benefactor antes de despedirse. Una vez que se fue, Ironwood se volvió hacia Spin. Si sabemos dónde están, sigo diciendo que deberíamos enviar al ejército y eliminarlos con una abrumadora demostración de fuerza. Demostrar a esos terroristas que sus acciones no serán toleradas. Glinda gruñó frustrada ante esto. ¿Por qué tu respuesta a todo debe implicar una demostración triunfal de bravuconería militar? Tratas cada situación como si fuera un concurso de medir Glinda. Spin la reprendió. Bueno, lo hace, dijo Glinda con un resoplido mientras se cruzaba de brazos. James, entiendo tu frustración y, si esto fuera simplemente una organización criminal o un acto de terroristas comunes, con mucho gusto aceptaría tu oferta. Sin embargo, creo que esto va mucho más allá de Beacon. Incluso más allá de Vale. Si bien el giro de los acontecimientos no se esperaba del todo, se ajustan bien a mis predicciones, dijo Spin, con un tono y un aire mortalmente serios. Ironwood se puso rígido incluso cuando su frustración lo abandonó al instante. ¿Estás diciendo que Salem está detrás de esto? Estoy diciendo que ella podría estarlo, corrigió Spin. Ha estado en silencio durante algún tiempo, lo que, para mí, indica que está planeando un movimiento importante. Por el momento, Shirou será más que suficiente para manejar cualquier distracción mientras nos preparamos para lo que creo que es su objetivo real. ¿Y para qué nos estamos preparando? Spin miró a Ironwood a los ojos mientras respondía con calma. La destrucción de Beacon y el robo de nuestra reliquia. Emilia Shirou se zambulló del bulead, sus extremidades se mantuvieron cerca de su cuerpo para acelerar su descenso mientras el bulead se alejaba.
Si bien su aura ofrecía suficiente protección para sus ojos contra el viento, la capucha de su atuendo de Ranger, siendo el atuendo que Coco le compró y luego fue nombrado por Ruby, su primer atuendo fue llamado retroactivamente su atuendo de caballero por Jan, todavía azotado violentamente mientras se inclinaba hacia los restos inclinados de un rascacielos. Justo antes de golpear la pared inclinada, Shirou dio una voltereta en el aire y se colocó en un ángulo casi paralelo a ella, usando su aura para amortiguar el impacto. Cuando la golpeó y comenzó a deslizarse hacia abajo, su mano derecha se clavó en la pared para disminuir aún más su fuerza. Velocidad. Aproximadamente a la mitad del camino, Shirou empujó la construcción y tiró de sus brazos y piernas, convirtiéndose en una pelota y protegiéndose la cara antes de estrellarse contra una ventana en el edificio adyacente, rodando hasta detenerse una vez que golpeó el suelo. Habiéndose detenido, Shirou se sacudió el polvo mientras se acercaba a un agujero que solía ser una ventana. Mountain Glen fue una vez una ciudad maravillosa en la frontera del territorio de Vale y se decía que su esplendor rivalizaba incluso con el de la capital. Sin embargo, en el año 1753 de la era actual, hace aproximadamente 33 años, los Grimm, atraídos por el orgullo de la ciudad, la sitiaron. A pesar de las numerosas defensas de la ciudad, el ataque de Grimm no pudo ser detenido y todo lo que quedó ahora fue una ruina desolada que recuerda a una novela apocalíptica. Entre los Grimm y los elementos, todo el brillo había sido despojado del metal de los edificios y más de uno apenas quedaba en pie. Usando su punto de vista actual, Shirou comenzó a hacer un mapa mental del área. El área todavía estaba repleta de Grimm, debido a que el aire estaba cargado con las maldiciones de los muertos. Con tanta gente muriendo en masa mientras estaba llena de miedo, era francamente inevitable que ese lugar fuera maldecido. La atmósfera le recordó a Shirou el parque muerto en Fuyuki, el sitio del incendio que ocurrió 10 años antes de la Quinta Guerra del Santo Grial, que había cobrado la primera vida de Shirou junto con las vidas de muchos otros, y lo dejó haciendo una mueca como el relacionado. Los recuerdos comenzaron a resurgir. Dejando a un lado los recuerdos, Shirou solidificó su mapa mental del lugar. La precisión del mapa debía ser alta, ya que Mountain Glen existía en el borde mismo del Cross Continental Transit System. Como tal, las áreas donde la comunicación de largo alcance era posible eran escasas y los mapas tenían que ser físicos o descargarse en la memoria interna de un pergamino. Si bien Shirou poseía uno de estos últimos, no se había actualizado desde la destrucción de la ciudad hace tantos años y, por lo tanto, su precisión era baja. Incluso desde su punto de vista limitado, Shirou podía ver numerosos caminos que ya no eran fáciles de atravesar y nuevos caminos que no existían en el mapa que Shirou había visto durante el vuelo. Con el área solidificada en su mente, Shirou se puso a trabajar. Dado que era imposible decir exactamente dónde se escondían los Witefam, incluso si Shirou tenía sus sospechas, su primera orden del día fue establecer una casa de seguridad. Sin embargo, su elección del lugar de aterrizaje no había sido aleatoria. El edificio en el que se encontraba actualmente estaba lo suficientemente cerca del centro de la ciudad, lo que hacía que llegara rápidamente sin importar dónde se encontrara. No solo eso, sino que, al establecer su campamento base en uno de los pisos superiores, le ofreció un mayor nivel de protección contra los Grimm itinerantes. Los verdaderamente grandes no podrían entrar en absoluto y los que podrían se verían obligados a viajar en fila india, lo que haría que despacharlos fuera la sencillez misma. Dado todo eso, Shirou eligió una pequeña habitación interior de tamaño mediano con 2 entradas y se puso a trabajar para fortificarla. Varios minutos después, Shirou descartó la tiza trazada y se sacudió las manos mientras activaba la matriz rúnica. Si bien es bastante rudimentario en comparación con algo que un mago adecuado podría crear, el campo delimitado que instaló sería más que suficiente para sus propósitos. Los efectos eran simples y dobles. Le indicaría silenciosamente si algo o alguien se acercaba a 10 metros de la habitación y enmascararía las emociones de todo lo que había dentro. Este es un hechizo que había descifrado con la ayuda de Ozpin. Con esto, sería invisible para los Grimm mientras descansa y sería advertido si alguien se acercaba a él.
Con el área asegurada, Shirou se adelantó y colocó su saco de dormir y apartó sus suministros adicionales antes de comenzar su búsqueda. Shirou dejó volar 3 flechas en rápida sucesión y observa ociosamente cómo los 3 crepes que mató se desvanecieron. Eran casi las 6 de la tarde y, según la estimación de Shirou, había recorrido personalmente 1/3 de la ciudad y observado casi la mitad. La velocidad con la que había podido llevar a cabo su búsqueda se debió en gran parte a su dominio supremo del agarre estructural. Al colocar su mano en el costado de un edificio y enviar prana a través de él, pudo obtener un mapa básico de cualquier edificio de cierto tamaño o de 2 o 3 pisos de edificios más grandes. Usando eso, fue bastante fácil detectar la presencia de personas en la mayoría de las circunstancias. Al combinar eso con un patrón de búsqueda lógico, se necesitaría una gran cantidad de espacio para ocultar una gran cantidad de personas y suministros. El área que pudo cubrir fue sustancial. Si bien su búsqueda no dio frutos, solo arrojó una gran cantidad de nidos de Grimm que ignoró en gran medida. Shirou estaba satisfecho con estos resultados. Solo había unos pocos lugares más sobre el suelo donde el colmillo blanco podría estar escondido. Si no estaban allí, eso significaba que solo podían estar escondidos en la ciudad subterránea que se creó como el último bastión de defensa de Mountain Glen. Había fallado, obviamente, pero sería un escondite fantástico para una organización criminal, especialmente una que deseaba atacar la ciudad de Vale gracias a la línea de metro colapsada que los conectaba. La única razón por la que Shirou no comenzó con ese lugar fue en parte porque sería demasiado obvio y en parte porque, si estaba equivocado, ser acorralado allí haría que las cosas fueran mucho más problemáticas de lo que serían de otra manera. Dada la hora y la distancia actual de su casa de seguridad, Shirou decidió seguir adelante y dar por terminado el día. No solo necesitaba informar a Ozpin, había una alta probabilidad de que no descansara mucho al día siguiente, por lo que sería prudente descansar lo más posible mientras aún pudiera. Mientras regresaba, Shirou no pudo evitar reflexionar sobre su situación actual. En casi 12 horas, iba a asaltar un escondite criminal y no se iría hasta que no hubieran sido derrotados por completo. Esto inevitablemente significaba que estaría tomando numerosas vidas. Hace casi un año, esa perspectiva lo habría repugnado y sin duda habría rechazado la misión por principio. Ahora, sin embargo, el pensamiento no lo desconcertó en absoluto. Había aprendido por las malas que aferrarse a los ideales que le dejó Kiritsugu, ese deseo de salvar a todos, solo resultaría en una muerte sin medida y te dejaría sin nada. Esa comprensión es lo que lo hizo elegir deshacerse de sus ideales y, en cambio, concentrarse en proteger solo lo que más le importaba. Por supuesto, al final, incluso ese deseo egoísta resultó inalcanzable. Como era, lo único que le quedaba era el ideal de saber y seguir el ejemplo que ella hizo como rey Arturo. Independientemente de la sangre que dejó en sus manos y los pecados que se acumularon en su alma, haría lo que fuera necesario para salvar a tantas personas como fuera posible. A pesar de saber que su final sin duda sería el mismo que el de ella, Emiya Shirou siguió avanzando en silencio. Más tarde esa noche, en algún momento antes de las primeras luces del amanecer, Emiya Shirou se despertó cuando una alarma sonó en su cabeza. Inmediatamente se puso de pie, las formas familiares de Kanzo y Bakuya aparecieron en sus manos mientras reforzaba sus ojos para permitirle ver en la oscuridad. Su audición reforzada de manera similar captó varias pisadas, mientras que su capacidad para oler el poder confirmó que eran Soulkin. Todos los Grimm poseían un olor verdaderamente horrible como el de un cadáver en descomposición. Estaban rodeando la habitación en la que se encontraba, por lo que esconderse simplemente no era una opción. Dado eso, intentó lanzar un ataque sorpresa cuando sonó una explosión y el piso de repente cedió debajo de él. Incluso sorprendido como estaba, los instintos de Shirou fueron lo suficientemente agudos como para rodar con el impacto cuando golpeó el suelo, incluso cuando los escombros lo golpearon y rebotaron en su aura. Antes de que pudiera recuperarse por completo, una ráfaga de disparos lo alcanzó en la espalda, por lo que arrojó ciegamente a Kanzo en esa dirección mientras se lanzaba por un pasillo y se dirigía directamente hacia más matones de Witefan.
Shirou se vio obligado a ponerse a la defensiva por un momento cuando uno de los matones lo atacó con un hacha, pero rápidamente se recuperó y agarró la muñeca del hombre antes de girar alrededor de él y golpear con Bakuya a los dos que esperaban entre bastidores. Al no tener tiempo para lidiar con ellos, Shirou rápidamente trazó otro kanzo y golpeó al primer hombre detrás de él antes de saltar hacia atrás y cortar a los otros dos cuando pasó. Luego arrojó ambas espadas y vio como los tres eran golpeados, sus auras rompiéndose bajo el asalto. Se produjo otro juego de Married Blades y los tres rápidamente cayeron sin vida justo cuando el primer grupo que le disparó dobló la esquina. No queriendo perder la iniciativa ya que el nuevo grupo se sorprendió al ver que sus aliados ya estaban muertos, Shirou cargó hacia adelante y atacó al más cercano a él. El primer golpe destrozó el aura de la mujer, el tiro ciego de Shirou evidentemente había dado en el blanco, mientras que el segundo le quitó limpiamente la cabeza del cuello. Uno de sus compatriotas levantó su rifle, temblando como estaba, y disparó todo su cargador, pero Shirou predijo fácilmente el ataque y se alejó de la línea de fuego. Justo cuando se dieron cuenta de que habían fallado, Shirou atacó a Bakuya y atravesó su rifle antes de enviar una patada en el pecho del otro, que todavía estaba paralizado por la conmoción o el miedo. Fue solo un segundo más durante unos 5 segundos en total antes de que ambos estuvieran muertos. Shirou se tomó un segundo para recuperarse mientras contemplaba cómo fue descubierto cuando estaba seguro de que nadie lo estaba siguiendo. Fue entonces cuando se dio cuenta de su error al enviarle un informe a Ozpin. Así como los infiltrados habían sido descubiertos por sus transmisiones, él debe haber sido descubierto por la suya. Al escuchar el sonido de pasos que se acercaban tanto desde el piso de arriba como en el que estaba, Shirou sopesó rápidamente sus opciones. Podía despachar a sus atacantes sin problemas, sus reservas de prana y aura estaban bien, pero eso no lograría mucho. Si, en cambio, pudiera hacer que lo llevaran a su escondite, eso sería mucho más eficiente incluso si el proceso fuera arriesgado. Actuando rápidamente, Shirou dejó caer su aura y usó sus armas para cortarse en algunos lugares antes de descartar sus armas y caer sobre sus manos y rodillas, fingiendo jadear por el agotamiento incluso mientras reforzaba su cuerpo con prana. Si bien no es tan efectivo como aura, brindaría suficiente protección contra los disparos en caso de que intenten ejecutarlo a la vista. Ahí está. Shirou escuchó a alguien gritar después de unos segundos. Hizo un esfuerzo por ponerse de pie antes de caer sobre una rodilla aparentemente exhausto. «Tírate al suelo», dijo uno de los 5 hombres mientras se acercaba y golpeaba a Shirou en la nuca con su rifle. La visión de Shirou se volvió blanca por un segundo cuando se encontró boca abajo en el suelo, pero el refuerzo de su cuerpo significaba que no había ningún daño real. «Ya te tenemos, bastardo. El jefe tiene muchas preguntas para ti», dijo otro mientras se inclinaba para burlarse de la cara de Shirou. Otro fue a sujetarlo con algo, por lo que fingió tratar de resistirse, pero se detuvo cuando uno de ellos le puso el rifle en la cabeza. Incluso con su cuerpo reforzado, disparar desde esa distancia sería peligroso. «Bueno, no podemos permitir que intentes escapar de nosotros y tener todas esas emociones negativas tuyas atrayendo a Green tampoco sería bueno», dijo el que se inclinó para burlarse mientras se enderezaba, «así que es buena noche para ti, gilipollas». Cuando el miembro de Whitefang lo pateó en la cara, Shirou dejó que su cuerpo se aflojara y fingió estar inconsciente. Evidentemente, ese era bastante débil ya que Shirou apenas lo había sentido. Dudaba seriamente que el golpe lo hubiera noqueado incluso si no se hubiera reforzado. Independientemente, la artimaña de Shirou parecía estar funcionando ya que los matones de Whitefang rápidamente buscaron su cuerpo, tomando su pergamino, antes de que uno de ellos lo levantara sobre sus hombros. Todo el proceso fue más que un poco molesto y degradante, pero Shirou sabía que la recompensa valdría la pena. Algún tiempo después, Shirou fue golpeado despertado por uno de sus captores. Como era de esperar, había sido transportado a la ciudad subterránea y estaba bastante seguro de que sabía aproximadamente dónde estaba la entrada, ya que había rastreado su posición lo mejor que podía usando su mapa mental.
Una vez despertado, Shirou fingió hiperventilar mientras miraba a su alrededor antes de decidirse a mirar a la persona que tenía delante. Por lo que podía ver, actualmente estaba colgando de sus muñecas atadas en lo que solía ser una especie de auditorio con un balcón en el segundo piso que recubría las paredes. Había 7 miembros de Witefam, todos con sus tradicionales fracs blancos sin mangas con una capucha negra, pantalones negros y máscaras de green. Afuera de las ventanas en el lado opuesto de la habitación, pudo ver algunos más caminando y pudo escuchar aún más actividad más allá de eso. No podía decir el número exacto, pero calculó que había al menos 20 personas en el área inmediata. Va a pasar un tiempo antes de que Román llegue aquí, dijo el matón de Witefam que lo había abofeteado, pero te haré un trato. Cuando descubrió que estabas aquí, siguió y habló sobre todas las horribles iba a torturarte hasta la muerte, pero si me dices lo que necesitamos saber ahora, te prometo que tu muerte será un poco menos dolorosa. ¿De acuerdo? Shirou bajó la cabeza hasta que su flequillo ensombreció sus ojos mientras murmuraba algo en voz baja. ¿Qué fue eso? Tienes que hablar si quieres que te escuche, dijo el miembro de Witefam con voz burlona. Shirou lo miró fijamente mientras sus ojos ocres ardían con el fuego de la resolución y pronunció las palabras que provocarían un cambio dentro de sí mismo y sonarían como el final del colmillo blanco aquí. Terase, adelante. Proyección, comienzo. El matón apenas tuvo tiempo de parecer confundido antes de que una espada sin nombre saliera disparada de la oscuridad detrás de Shirou como una bala y le perforara el cráneo mientras otra atravesaba las cadenas que lo mantenían suspendido. Los otros matones que lo protegían debían haber estado mejor entrenados que los enviados para atacarlo, ya que su mano y sus armas lo apuntaron después de solo un instante de vacilación, pero ese instante fue todo lo que Shirou necesitaba. Cuando Witefam abrió fuego, una lanza roja apareció en la mano de Shirou y su cuerpo comenzó a moverse automáticamente para esquivar o bloquear el fuego entrante con una velocidad sobrenatural cuando la habilidad protección contra flechas de Lancer entró en vigor. Cuando hubo una pausa en los disparos, Shirou se lanzó hacia adelante como una flecha y atravesó el corazón del miembro de Witefam más cercano a él, el noble fantasma de rango B respaldado por la fuerza de rango B de Lancer capaz de penetrar fácilmente su aura de una sola vez. Cuando retiró la lanza maldita, inmediatamente comenzó a girarla para bloquear otra ráfaga de disparos mientras proyectaba a Kanzo en su mano libre y se la lanzaba a uno de ellos una vez que había una abertura. 2 de los otros matones abandonaron sus rifles para cargar contra Shirou con bastones electrificados. Shirou rechazó el primer ataque con la punta de Gaebolg, atrapando la mano del hombre en lugar del arma en sí, antes de empujar rápidamente para quitarle la mano. El hombre gritó de dolor, la sangre que brotaba del muñón golpeó la máscara del otro y detuvo su ataque, mientras Shirou dio un paso adelante con un golpe giratorio que le quitó la cabeza limpiamente mientras proyectaba a Bakuya en su mano libre. El segundo hombre que entró en el cuerpo a cuerpo rápidamente se quitó la máscara para poder ver de nuevo justo a tiempo para recibir un golpe simultáneo por delante y por detrás cuando Shirou atacó a Bakuya al mismo tiempo que Kanzo regresaba a él. Con el cuarto matón despachado, Shirou despidió a Kanzo antes de que pudiera golpearlo e inmediatamente saltó hacia atrás cuando una granada de mano estalló a sus pies. Al amparo del humo y el polvo, Shirou arrojó a Gaebolg al quinto antes de volver sobre Kanzo y cargar contra el sexto. El sexto hombre rápidamente levantó su arma después de recargarla y abrió fuego, pero Shirou cargó, sin prestar atención cuando las balas rebotaron inofensivamente en Kanzo y Bakuya cruzados. El hombre solo podía gritar de miedo cuando Shirou arremetió con una serie de golpes cegadoramente rápidos que lo dejaron caer como una marioneta con los hilos cortados. Casi de inmediato, Shirou giró hacia su izquierda y arrojó a Kanzo al enemigo que había sido inmovilizado por Gaebolg antes de atacar. Debilitada como estaba por la lanza, la mujer no tenía defensas cuando el Kanzo giratorio le atravesó el cuello antes de desvanecerse cuando Shirou recuperó la lanza. En este punto, el séptimo matón había salido hace mucho tiempo, por lo que Shirou rápidamente se dirigió a la pared occidental de la habitación antes de saltar al balcón, despidiendo a Bakuya mientras lo hacía.
Una vez allí, se mantuvo agachado y se dirigió a una de las ventanas. Cuando la puerta se abrió de golpe, varias docenas de miembros del Colmillo Blanco entraron con las armas en alto. Mientras sus enemigos se dispersaban y comenzaban a buscarlo, Shirou salió silenciosamente por la ventana y saltó al techo antes de saltar rápidamente al nivel superior. La parte de la ciudad subterránea de Mountain Glen fue, francamente, una maravilla de la ingeniería. La ciudad se separó en zonas y cada zona era un cono invertido. El nivel más bajo es un círculo densamente poblado de edificios que rodean un cuadrado y luego van hacia arriba y hacia afuera en niveles desde allí. Tal como estaban las cosas, el auditorio en el que había estado Shirou estaba ubicado en el nivel inferior de una de estas zonas, por lo que rápidamente se dirigió a la parte superior de uno de los edificios en el segundo nivel, usando la agilidad de rango A de Lancer para hacer el viaje en poco tiempo mientras desenvainaba su arco espada sin nombre y lo cambiaba a su forma de arco. Una vez en posición, Shirou bajó a Gaebolg antes de extender su mano y alcanzar una espada especial. Era una espada hermosa, parecida a un taladro, pero, en un destello de luz roja, Shirou rápidamente la alargó con magia de alteración hasta que tomó una forma más parecida a una flecha. Golpeando la espada flecha, Shirou la retiró mientras se concentraba en el edificio del que acababa de escapar. El colmillo blanco en el interior ahora comenzaba a salir para buscarlo. Soy el hueso de mi espada. Esas palabras de poder resonaron cuando una masa de prana fue atraída hacia Shirou, su capucha y cabello susurraron en la corriente ascendente que causó cuando vertió suficiente prana en la flecha para romperla y perfeccionó su visión al filo de una navaja en su objetivo. Caladwolf. La flecha se soltó e inmediatamente despegó a velocidades supersónicas. Un ruido sordo resonó y destruyó las secciones más débiles del área circundante mientras el mismo aire era atravesado. Casi inmediatamente después de ser disparada, la espada espiral falsa atravesó el auditorio como si ni siquiera estuviera allí antes y el área circundante se vio envuelta en una explosión masiva que no solo la destruyó, sino también los edificios inmediatamente al lado y el camino detrás de él. Cuando el polvo se asentó, Shirou dejó escapar un suspiro antes de guardar su arma y levantar a Gaebolg. Todas esas proyecciones además del lanzamiento del nombre verdadero habían consumido una porción no insignificante de su prana. Afortunadamente, parecía que su último ataque había acabado con el colmillo blanco en las inmediaciones. Sin embargo, no había visto a Roman Torchwick en esa multitud y la ciudad subterránea era casi tan grande como la de arriba, así que sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Sabían que él estaba aquí y que la explosión alertaría absolutamente a todos de que estaba peleando, pero eso no importaba. Su objetivo era claro y el camino hacia él estaba ante él, así que todo lo que tenía que hacer era recorrerlo. Esta fue una misión en la que Miyashiro absolutamente no fallaría. N/A. Perdón por la actualización tardía. La vida ha sido un poco dura últimamente y lo que fue hoy y lo que significó se me olvidó por completo. De todos modos, aquí está Shiro haciendo lo suyo y un recordatorio de que todo esto, menos ese segmento de Blake, se escribió antes de que se publicara B2C1. De hecho, tenía una gran parte de la historia planeada antes de que saliera el primer capítulo. Tal como están las cosas, planeo que haya 12 volúmenes y que cada volumen tenga aproximadamente la longitud de este, aunque, quién sabe, algunos pueden ser más largos. Tenemos un largo camino por recorrer y muchas cosas locas que superar antes del final. Con ese fin, vale la pena señalar que, en su mayor parte, es probable que se ignore cualquier cosa revelada después del volumen 6. Lo trabajaré si realmente no contradice lo que planeé. De hecho, algunas cosas realmente ayudaron lo que había planeado, pero no veo algo en el programa y me pregunto qué haré con eso. Como ejemplo, lo que B7 reveló sobre Penny hizo que la reacción de Shiro hacia ella, después de que la cambié cuando un crítico señaló algo, fuera completamente incorrecta. La transferencia del alma es simplemente la tercera hechicería. De hecho, esa máquina de B3 también es la tercera hechicería. De todos modos, esperaba que disfrutaras de Shiro pateando traseros ahora que realmente no tiene que preocuparse por nada.
Además, un recordatorio de que K y B no son tan fuertes en lo que respecta a Noble Fantasmas, ni siquiera tienen un lanzamiento de nombre verdadero, y que Archer es un servant basura. El tipo perdió todas las peleas en las que estuvo excepto una. Este capítulo marca la primera vez en la historia que Emilia Shirou realmente ha hecho todo lo posible, incluso contra Pirra, se contuvo porque no usó ningún Noble Fantasmas más allá de K y B. Espero que hayan disfrutado el capítulo y nos vemos la próxima semana.